Tiene la palabra el diputado Rubén Galassi. Gracias, señor presidente. Voy a hacer unas consideraciones más generales sin entrar específicamente en la cuestión de las medidas que estamos adoptando, en los cambios que estamos haciendo del Código Procesal Penal. Y tienen que ver con el contexto que estamos viviendo, con las medidas que está adoptando el gobierno provincial, con el gobernador Maximiliano Puyaro a la cabeza y todo su equipo, que en la reunión de la Junta de Seguridad Provincial, que ayer se retomó esa herramienta que en su momento había adoptado por decreto el exgobernador Lifchi, permite que en una misma mesa se sienten el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para compartir diagnósticos, para poder analizar la marcha de un gobierno, pero sobre todo también para planificar futuras acciones. Así que en ese contexto reivindicamos lo que se está haciendo con las medidas de reserva y cuidado que pidió el propio gobernador ayer. Son alentadores muchos datos que empiezan a aparecer, consecuencia de las medidas que adopta el Poder Ejecutivo, pero también medidas que puede adoptar a partir de herramientas legislativas que le hemos dado desde esta Cámara. No obstante, no quiero dejar pasar que este proyecto, la reforma al Código Procesal Penal, por los alcances que tiene lo que estamos reformando, no estuvo exento de tensiones y discusiones. Incluso creo que no es bueno que desde la otra Cámara se nos exija que con algunas declaraciones se nos exijan actitudes que no ayudan a la construcción de una sociedad mejor en los tiempos que vivimos. O sea, pedirnos que abandonemos el garantismo y que rápidamente le demos sanción a este código. Suena a esas frases hechas que pueden caer bien en algún oído, pero que no remiten a la realidad. No voy a entrar en la discusión de lo que implica el garantismo, ni de lo que hacen determinados magistrados en su tarea cotidiana. Pero garantismo, su definición es exacta, es la subordinación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Así que usarlo como chicana política creo que no corresponde porque, insisto, su verdadera definición lo explica por sí solo. Lo mismo suena a frases como cuando se dicen que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, y ya vamos a ver cuando lea algunas estadísticas que esto no es así. Por eso yo defiendo todo el tiempo que nos hemos tomado para poder hoy llegar a la sanción definitiva de estas reformas. Fueron 100 días. ¿Es mucho, es poco? Y bueno, eso es una valoración subjetiva y solo lo dará la perspectiva en el futuro cuando veamos los resultados de la aplicación de esta medida. Pero no tengo duda que las reformas que hemos hecho, los aportes que hemos hecho, le han dado a la media sanción una mejora indudable en el contenido, en lo que terminamos aprobando. Quiero recordar, porque yo valoro mucho y realmente reivindico que hoy seamos parte de esta Cámara de Diputados, que en 100 días, junto con el trabajo coordinado con la otra Cámara, con el Senado, en 100 días hayamos sancionado 15 leyes. Yo solo para tomar dimensión de lo que esto significa, en el gobierno de Miguel Lifchi, en el periodo completo, en 4 años, se le dieron, 15 leyes que fueron mensajes del Ejecutivo, no iniciativas de legisladores. Tomando los 4 años del gobernador Lifchi, se le dieron sanción definitiva a 45 mensajes en 4 años. Y si tomamos el anterior, para ya no irnos tan lejos, en el de el gobernador, el exgobernador y hoy diputado Antonio Bonfatti, 33 mensajes recibieron sanción en 4 años. Entonces digo, bueno, creo que hay un
una acción, un trabajo en esta Cámara, además acompañado la gran mayoría por la oposición, lo hace doblemente valioso, porque si solo hubiesen surgido producto de la mayoría que tenemos el bloque oficialista, entiendo el mensaje que le estamos dando a la sociedad no hubiese sido el mismo. De todas maneras, y volviendo al Código Procesal Penal, yo quiero distinguir que hoy estamos avanzando en algunas reformas que apuntan, a pedido sobre todo del Ejecutivo y también del propio Ministerio Público de la Acusación, a afrontar una coyuntura que tiene que ver con el delito complejo que está generando una situación muy grave en Rosario. Si bien en otros lugares de la provincia hay problemas, el cáncer está en Rosario. Y por eso digo que hoy estamos dando respuestas específicamente para afrontar esa situación crítica de Rosario. Y también marcar en ese sentido que desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal hubo otros momentos que exigieron reformas y que también en ese momento se entendía que con esas herramientas íbamos a mejorar la situación. Lamentablemente no ha sido así, esperemos que esta vez, cuando lo analicemos dentro de un tiempo, podamos llegar a la conclusión que con estas reformas sí estamos avanzando en un sentido realmente positivo que revierte esa situación. En el 2015 se incorporó el procedimiento de flagrancia, en el 2016 la ley que le dio destino a todos los bienes secuestrados, y en el 2018 hubo una reforma que por sus alcances fue parecida a la que estamos haciendo ahora. También hubo mucha discusión, porque lo que se discutía por entonces eran los plazos de detención, que de hecho se duplicaron. Tenía que ver también con las facultades de los fiscales, cuántas facultades le dábamos a los fiscales, con la flagrancia, también con los allanamientos. Pero bueno, después de un largo debate, también en 2018 logramos darle media sanción. Y ahí la mayoría de los discursos, algunos legisladores y legisladoras que formaron parte de esa Cámara, de ese periodo legislativo, hoy están, valorábamos, me incluyo, que eran herramientas que nos iban a permitir revertir rápido el proceso. Pero bueno, lamentablemente la situación hoy indica que no ha sido así. En 2018, cuando votamos esa reforma, en el servicio penitenciario, no estoy incluyendo las comisarías, había 6.300 personas detenidas. Hoy en el servicio penitenciario se estima que son algo más de 10.000, es decir, aumentó más de un 50%, y ya sabemos la situación crítica en que estamos. Pero además, y por eso yo marcaba al principio que hoy estamos dando herramientas para abordar el crimen más complejo, el sicariato, todo lo que está asociado al narcotráfico, a las extorsiones, que son delitos que hoy organizan las mismas personas y los participantes están entrecruzados en las distintas bandas. Digo, lo que nos demostró la reforma y el incremento de los detenidos del 18 es que el 50% de las personas que hoy están en las cárceles cumplen penas que son menores a los 6 años. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que reformar el código, por eso lo hemos votado, es necesario para afrontar la complejidad del delito, pero evidentemente estas medidas punitivas no están alcanzando para resolver la comisión de otros delitos, porque si no, no tendríamos, como dije recién, el 50% de los detenidos con penas que no llegan a los 6 años, es decir, penas por delitos menores. Entonces acá es donde entra en discusión, y comparto en líneas generales lo que decía el diputado Peralta, dando también, además de unas definiciones muy profundas en el tema del derecho, un importante conocimiento de la medicina. Pero digo, comparto lo que decía y los ejemplos que usaba, porque con lo punitivo solo no alcanza. Por más que dotemos de nuevas herramientas
al servicio, al Ministerio Público de la Acusación, por más que tengamos más policías, por más que intervengamos en las cárceles, y entiendo que vamos en ese sentido, para ese tipo de delito, para ese tipo de delincuentes en el buen camino, nos están faltando otras medidas que aborden la problemática en su integridad. Si uno hiciera, si hoy pudiéramos proyectar en nuestra pantalla el mapa de la ciudad de Rosario y tomamos los 6 distritos en que administrativamente está dividida la ciudad, y pusiéramos con un puntito rojo, hay medios que lo han hecho, donde se han cometido los homicidios, veríamos con claridad que el distrito centro, donde viven más de un cuarto de la población, 250.000, 300.000 habitantes, tiene una tasa de homicidio mejor que Suiza, porque prácticamente ahí no se producen homicidios, salvo excepcionalmente en algún lugar puntual. En los que somos de Rosario conocemos claramente, en la zona de la seccional Secta, ahí en un barrio cercano a donde está la universidad, o eventualmente en la zona de la terminal de ómnibus. Pero después es excepcional que haya un homicidio en esa zona de Rosario. El 95% se produce en las barriadas populares. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el delito, la violencia está asociado a la pobreza? No, en absoluto. Pero está claro que donde las condiciones materiales de existencia no son las adecuadas, ya lo dijo el diputado Peralta también, donde el Estado no llega como tiene que llegar, claramente ahí la posibilidad de que la salida existencial para muchos jóvenes sea la violencia, el delito, es más fácil que en los lugares donde tienen resueltas otras cuestiones. Entonces, yo aquí es donde quiero marcar, y en parte discrepo ahora sí con el diputado Peralta, porque él hablaba que cuando él fue a estudiar a Rosario y se vivió lo del 2013, lo del 2014, rápidamente hubo, si bien siempre fue intermitente, la llegada de efectivos federales. Como venían, se iban, lamentablemente. Pero en cambio el gobierno provincial, y en colaboración con gobiernos municipales de Rosario, pero también de Santa Fe, de Santo Tomé, Villagobernador Galvez y Pérez, implementó un plan que se llamó el Plan Abre, y que yo celebro que ahora el gobernador Puyaro lo vuelva a poner otra vez en agenda, y sobre todo con las políticas concretas que implica el Plan Abre. Ese plan que se puso en marcha, lo puso el exgobernador Bonfatti en 2013, implicó una intervención barrial que no tenía que ver con una obra pública más o menos, no tenía que ver con hacer cordón cuneta o pavimento, aunque eventualmente en ocasiones había barrios que necesitaban eso y se hizo, sino una intervención integral del gobierno en donde participaban los actores de salud, de educación, de cultura, del propio Ministerio de Seguridad, coordinando horizontalmente el Estado provincial, pero también verticalmente con el gobierno municipal y el vicepresidente segundo, hoy presidiendo la sesión, José Corral, que era intendente de esta ciudad por entonces, puede dar fe los resultados objetivos que dio esa intervención. A pesar de que se hizo en soledad, porque la escala que hubiese adquirido, a pesar de que entre 2014 y 2015 el Estado provincial invirtió casi $700 millones, se intervinieron decenas de Fonavis y de barrios, acá Barranquita, Chaqueño, San Lorenzo, Alto Verde. Chaqueño, José recordará, en muy pocos días, o Coronel Dorrego, su nombre oficial, había tenido 9 homicidios en muy poco tiempo. Desde que llegó el Plan Abre, que abrió un alero, la municipalidad un jardín maternal, con cultura se generó una gran cantidad de acciones que permitían a la comunidad ser protagonista, el Nueva Oportunidad, que era la posibilidad a los jóvenes que estaban ahí en el borde de la ley, no
permitir que se caigan, sino traerlos a este lado, no solo con una posibilidad de un oficio, de estudiar, sino con contención, con lo que se llamaba el tercer tiempo, porque el plan tenía un coordinador que era alguien del mismo barrio, pero era un chico unos años más grande, que los ayudaba emocionalmente a sostenerse sin caer en las garras del delito. Lo mismo sucedió en Rosario, para no cansarlos y entrar en esos detalles. Y los resultados, porque como queríamos que la sociedad comprendiera que ese también tenía que ser un camino, que a lo punitivo siempre hay que acompañarlo con políticas sociales activas, la medición de sus resultados, el gobierno provincial se lo pidió al Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y yo se los puedo arrimar para no cansarlo, pero todos los indicadores que midió durante esos 6 años el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina fueron totalmente positivos. Después de 6, 7 años de implementación, tanto las cifras oficiales del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio de Seguridad, como las evaluaciones que hizo el Observatorio Social, en todos los barrios mostraron que se había mejorado la convivencia, que había más chicos escolarizados y que sobre todo se habían reducido los homicidios. Yo sé que cuando cambió el gobierno, cuando llegó Omar Perotti, y esto lo digo no con ánimo de polemizar, acá están 2 exministros de ese gobierno, pero se intentó con otro programa que fue el Plan Incluir, y que obedecía a otra cosa. Por eso yo hoy me alegro que el Incluir siga, porque tiene un objetivo y además alcanza a todas las comunas y ciudades. Nosotros, ¿por qué defendíamos que se hiciera en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez y Santo Tomé? No para discriminar a los otros, sino porque ahí estaban los focos de violencia, como lo seguimos corroborando en estos días. Entonces, digo, está bien que siga el Incluir, pero el Incluir no era el Plan ABRE. Y celebro que hoy el gobierno que encabeza Maxi Puyaro siga sosteniendo el Incluir para que le lleguen recursos a las más de 300 comunas y más de 50 ciudades, pero que recupere para Rosario y Santa Fe un plan como el ABRE, que va a permitir al Estado llegar, como dije antes, de manera horizontal, coordinando todos sus estamentos y también vertical con los gobiernos locales. A lo que también aspiro es a que, a diferencia de lo que sucedió en esos años, esta vez el gobierno nacional se involucre. No puede ser que el Estado no invierta en educación, en seguridad social, en salud, tiene que estar en vivienda, para cambiar las condiciones objetivas. Así que aspiro que este plan que hoy relanza la provincia encuentre también el apoyo decidido y con recursos del Gobierno Nacional. Yo, si me permite, señor, voy a leer textualmente cómo había terminado mi exposición en el 2018. Y después sí cierro mi alocución y disculpen si me extendí mucho. En el 2018 decía, seguramente la construcción de una sociedad con seguridad, con convivencia, sin violencia, no se logra con un nuevo código, por más avanzado y de excelencia que sea, sino que se logra con el compromiso pleno de todas las instituciones de la democracia. La justicia procurando justicia y evitando la impunidad, nosotros sancionando leyes y el Ejecutivo con acciones sociales que nos ayuden a revertir la crítica situación que viven miles de compatriotas, porque sin saldar esa fractura social, por más reformas que hagamos a los códigos, por más herramientas que le demos al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, no van a alcanzar para poder construir una sociedad en paz y en convivencia. Muchas gracias.